Muy buenas noches. Antes de empezar, quiero que piensen en la siguiente frase por solo un minuto. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Esta célebre frase la dijo Albert Einstein. Me presento, yo soy Ana María Anaya y el día de hoy traigo para ustedes un interrogante bastante interesante que se ha planteado en los últimos años y es el siguiente. ¿Cuáles creen ustedes que son las principales problemáticas que tiene la educación pública? Además, también quiero hablarles o preguntarles, ¿creen ustedes que estas problemáticas en las que pensamos todos los días de nuestras vidas tienen alguna solución? El día de hoy yo estoy aquí para hablar precisamente respecto de este tema. Entonces, esto lo vamos a hacer, pero no sin antes abordar o hacer una breve historia, un breve recuento acerca de la historia de la educación. Entonces recordemos que la educación pues inició hace mucho tiempo pues con todos nuestros antepasados y de la manera más simple. Cuando a través de la narración de historias, estos nos intentaban enseñar a los jóvenes sus costumbres, sus creencias, sus valores. Entonces, poco a poco se fue evidenciando que con estas narraciones se transmitían conocimientos que pasaban entonces de generación en generación. Y esto permitió entonces la transferencia de conocimientos, de valores. Sumado a esto, también se adquirieron habilidades que se hacían fáciles de aprender, que se hacían bastante fáciles de aprender como a través de la imitación, y fue así como empezó a desarrollarse lo que hoy día nosotros conocemos como educación formal. Ojo con esto, educación formal. Recordemos esta frase porque esto es lo que nos va a enlazar o es lo que nos va a conectar con nuestro tema central, educación formal. Entonces, debemos decir que la educación formal es pues ese proceso de educación integral correlacionado que abarca desde la primaria hasta la educación secundaria. Y también la educación superior. Este tipo de educación está regida por un currículo que ya está establecido, que ya está oficializado, y su cumplimiento tiene como finalidad la obtención de un título. Con todo esto, ya pues nos hemos puesto un poquito en contextualización y nos hemos encaminado un poco hacia nuestro tema prioritario. ¿Dónde creen ustedes que se brinda entonces esta educación formal? Es un interrogante que traigo para ustedes el día de hoy. Entonces, debemos decir que son precisamente las escuelas las encargadas de inculcar esta educación formal, entidades tanto públicas como privadas que se encargan pues de dirigir y de educar. Hoy día debemos centrarnos en esa educación pública. El día de hoy nos vamos a centrar precisamente en esa educación pública. Pero entonces, ¿qué es la educación pública? Debemos decir que la educación pública se denomina educación pública entonces al sistema nacional educativo que tiene cada país, que está gestionado principalmente por un Estado y es sostenido precisamente con los impuestos de toda la población. Esto tiene como objetivo principal permitir el acceso de toda la población sin distinción alguna a la educación y con ello generar pues altos niveles de competitividad para toda la sociedad. Entonces, dicho de otra manera, la educación pública fue creada con la intención de formar personas integrales, de formar personas que sean capaces pues de enfrentarse a todos los desafíos que hoy día trae la sociedad, que hoy día
traen la vida actual, ¿cierto? Entonces, encaminándonos un poco más a este tema, hacia nuestro tema, debemos entonces preguntarnos qué tipo de educación es el que se está ofreciendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Entonces, una vez ya contextualizados, pues en toda la información pues anteriormente dada, es importante introducirnos ya directamente en el tema que nos convoca el día de hoy aquí. Y respondiendo pues principalmente al cuestionamiento que se hizo cuando iniciamos a hablar de este importante tema, debo decir que el día de hoy son varias las problemáticas que aquejan pues a la educación pública. Pero una de las que más llama mi atención particularmente es que actualmente es la misma escuela la que se está encargando de castrar la creatividad de nuestros pequeños, de nuestros chicos, de nuestros jóvenes. La escuela termina por anular definitivamente y eliminar esta importante cualidad. Y pues esto ha venido pasando sencillamente porque en muchas de las escuelas que tenemos hoy día no se han hecho esos ajustes necesarios para cambiar esa metodología que viene siendo la misma desde hace muchos años atrás, desde cuando la enseñaban nuestros antepasados. Esa metodología de enseñanza, y se sigue centrando pues en ese modelo educativo tradicional que prioriza una educación aburrida, que prioriza una educación lenta. Este tipo de metodología se empeña solamente en enseñar pues cualquier cantidad de temas que realmente el día de hoy no se ponen en práctica en la vida diaria, en la vida de ninguno de nuestros chicos. Entonces, esto se da en muchas de las situaciones porque la escuela ha priorizado y ha impuesto y ha determinado un currículo ya determinado, ya impuesto, sin tomarse pues el trabajo de por lo menos investigar, de por lo menos buscar, preguntar y pues hacer énfasis en esa parte y preguntarse qué sirve o qué se pone en práctica en la vida de los chicos el día de hoy. Entonces, con todo esto limita la creatividad y la expresión de los niños y pues de todos los adolescentes, evitando pues de esta manera que cada niño desarrolle su propio potencial, sus talentos. Lo más sorprendente es que estando ya hoy día en el siglo XXI, seguimos teniendo un modelo jerárquico, un modelo de obediencia, incluso de idealización y de sometimiento. Entonces, una vez ya expuesto el tema, debemos decir que también hay una solución y es precisamente en ello en lo que debe trabajar la educación pública, ¿cierto? Inicialmente pues debe tomarse ese trabajo de conocer a cada niño que pertenece o que va esas 8 horas diarias a las instalaciones del colegio, de la escuela. Tomarse el trabajo de investigar, de preguntar. Entonces, una vez hecha esta caracterización, la escuela debe individualizar a cada niño porque cada estudiante es diferente. Entonces, a raíz de esto debemos evitar tratarlos a todos de igual manera. Es decir, nosotros como docentes o futuros docentes debemos dejar esa homogeneidad de lado. Debemos comprender en este sentido que por el contrario todos los estudiantes, aún estando en un mismo salón, todos son diferentes, con pensamientos diferentes, con ideas diferentes, con sueños diferentes. Entonces, es en esto en lo que debemos enfatizarnos. Una vez hecha pues ya esta individualización, la escuela debe darse a la tarea de investigar cuáles son esas potencias, esas habilidades, esos talentos de los chicos particularmente. Y en base a esto permitir pues que cada uno desarrolle el crecimiento de este talento, que este talento crezca, ¿cierto? Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que podemos concluir? Recordemos entonces esta bonita frase de Ken Robinson, dicha en el 2003,
que dice lo siguiente: todo niño es un artista porque todo niño cree ciegamente en su propio talento. Y esto tiene una razón, y la razón es que el niño no tiene ningún miedo a equivocarse hasta que viene el mismo sistema educativo y poco a poco le va enseñando que el error existe y que este error debe avergonzarlo, que él debe avergonzarlo, debe avergonzarse de ese error. Entonces yo los invito esta noche para que no seamos parte de ese sistema que se encarga de limitar al niño, de mostrarle que existen los errores, sino que por el contrario veamos ese error pues como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad de crecer. Yo creo firmemente que no hay nada más significativo en la vida de un niño, en la vida de un chico, en la vida de un joven, que aprender de sus propios errores, ¿cierto? Que equivocarse y él mismo corregir sus propios errores. Cuando esto pasa, cuando un niño vivencia este tipo de cosas, es cuando realmente estamos hablando y sucede eso que hoy día conocemos como aprendizaje significativo. Y esto es algo que el niño, el chico nunca va a olvidar y esto le va a servir para toda la vida. Entonces, estos aprendizajes significativos se quedan tan guardados en nuestra vida, en nuestros corazones, que nunca los olvidamos. Entonces yo los invito particularmente a que no seamos parte pues, de ese sistema que se encarga de señalar y juzgar al chico por el error, sino por el contrario, pues que veamos este error como una oportunidad para decirle, mira, te equivocaste aquí, pero no hay problema. A partir de este error vamos a seguir adelante y este aprendizaje va a quedar en el niño para toda la vida. Muchas gracias.